Bienvenido a otro video. En este video estaremos traduciendo Romanos 16, 26 y este video es parte de una serie porque estamos traduciendo los últimos 3 versículos en Romanos. Estos versículos forman una doxología. Esta doxología es un resumen del resumen de toda la epístola escrita a los romanos. Y un tema central que aparece en 25 es la revelación del misterio. Aparece así en versículo 25, apocalypsin mysteriu. El apóstol Pablo va a continuar con este tema aquí en 26 y lo sabemos porque terminó versículo 25 hablando sobre la revelación del misterio, diciendo con un participio que concuerda con misterio, que había sido oculto desde tiempos antiguos. Y el participio con que comienza este versículo concuerda con mysteriu en caso, número y género. Y aunque no nos parezca que es así, tenemos que tomar en cuenta que mysteriu sigue la segunda declinación, pero es un sustantivo neutro, singular, en el caso genitivo. Y lo mismo aplica a este participio, entonces sabemos que concuerdan y que este participio modifica el misterio. Como la gran mayoría de los participios, este sigue la tercera declinación y por eso se ve un poco diferente. Phanerocentos viene de un verbo que significa manifestar. Y podemos ver el morfema del tiempo ahí. Es el morfema auristo o el morfema indefinido, más la nutao ahí que nos indica que es un participio. Theta epsilon es el morfema de la voz pasiva para los indefinidos. Hay diferentes maneras en que podemos traducir este participio, pero vamos a poner manifestado nomás, hablando sobre el misterio, ¿verdad? De, podemos traducirlo pero, y nun sería ahora, pero manifestado ahora. Día es una preposición, a veces difícil traducir te, pero aquí significa y no más. Y grafón aparece en el caso genitivo, es un sustantivo plural que significa escritos o escrituras. Pero en vez de proveer la palabra clave de, debemos notar que es el objeto de la preposición y por eso no tenemos que utilizar la palabra clave. La de es por las escrituras. Entonces tenemos y por las escrituras. Estas escrituras son de los profetas, porque también este sustantivo es genitivo plural y ahora sí proveemos la palabra clave de. Son las escrituras de los profetas. Uno puede preguntarse si el misterio fue contenido ya en las escrituras de los profetas, ¿cómo es que ahora, solo ahora, se ha dado a conocer? Como vamos a ver en un momentito, que se ha dado a conocer. Y bueno, como dijimos en el video anterior, los profetas tuvieron algunos de los detalles de la venida del Mesías, pero no tuvieron todos los detalles. Con la venida de Jesús y como Él comisionó a sus apóstoles a llevar el Evangelio a todas las naciones, tenemos los detalles ahora. Y Jesucristo en estos momentos, la edad de la iglesia, sigue alcanzando a los gentiles. Esos detalles no fueron revelados desde tiempos antiguos. Eran detalles capaz incrustados en el Antiguo Testamento, pero con la venida de Jesús ya revelados. Y cuando leemos una epístola tal como la de los Romanos, podemos familiarizarnos con lo que es la revelación del misterio. Dice entonces, pero manifestado ahora y por las escrituras de los profetas. Kata es una contracción de kata, significa según. Epitagen significa mandamiento, entonces la de es el mandamiento. Aquí vemos una frase, en el caso genitivo,
Así que es del eterno Dios. Del eterno Dios. Esa es una preposición normalmente. Y ais puede significar propósito. Como preposición normalmente se traduce en o entre, pero muchas veces en el Nuevo Testamento significa para o propósito. La manifestación de este misterio es específicamente para, hupakoen significa obediencia. La obediencia, pisteos viene de pistis y ocurre en el caso genitivo, es un poco diferente. Hay algunos nombres que se ven un poco diferente en el caso genitivo. Pistes es uno de ellos. La D es de fe. Aquí vemos este nuevo, esta vez se traduce entre. Panta modifica ta ethne y juntos estas palabras se traducen entre todas las naciones. Una vez más, y eso es común en griego, vamos a ver un participio medio separado o bastante separado de la palabra que modifica. Es un participio muy parecido a ese que vimos que encabeza este versículo. Vemos el morfema del tiempo indefinido, voz pasiva, nutao también, que nos señala que es un participio y es genitivo singular. Noristhenitos viene de una palabra que significa da a conocer. Y como aparece en la voz pasiva aquí, la idea es se ha dado a conocer o dado a conocer, no más. Entonces vamos a escribir eso aquí, dado a conocer. Y luego tenemos que decidir, bueno, ¿dónde ponemos esa frase para que tenga más sentido en español? Está modificando toda esta frase de para la obediencia de fe entre todas las naciones. Entonces, probablemente el lugar mejor para ubicarlo en la traducción sería por aquí y terminamos con esto. Pero manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del eterno Dios, dado a conocer para la obediencia de fe entre todas las naciones. Los participios son de suma importancia en el idioma griego. Aquí vemos phanerothentos y al final noristhentos. Y a veces es difícil saber si debemos guardar el significado de un participio en español o convertirlos en verbos, como pasa en este versículo en la mayoría de las traducciones. Si los convertimos en verbos nomás, por ejemplo, se ha manifestado o se ha dado a conocer, resulta en una lectura más fácil de entender, más natural. Y esa es la tarea siempre del traductor, es traducir algo que sea natural en el idioma receptor, pero también que guarde el orden y las palabras hasta el punto que sea posible literales del griego. Obviamente el Evangelio no nos fue dado simplemente para que crezcamos intelectualmente, aunque sí nos sirve para eso. El Evangelio nos fue dado para nuestra obediencia. No importa nuestro trasfondo, nuestra cultura, nuestro estatus social, Dios quiere que obedezcamos.